¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hoy veremos la clase número 34. Veremos qué son fractales con ruptura de nivel, puntos de control y los gatillos de entrada. Haremos eh, una combinación entre una estrategia muy conocida en la internet, en YouTube, llamada estrategia PCR, ¿no? Entonces la combinaremos con lo que tiene que ver con la mecha de rechazo. Esos puntos de control los utilizaremos, pero con entradas con mechas. Entonces al final de esta clase encontrarán una operativa en vivo que yo hice para reforzar un poco cómo entraríamos en PCR con la mecha de rechazo. Entonces, esperaríamos los puntos de entrada donde el mercado nos mete el rechazo. ¿Qué veremos hoy? El tamaño de las fractalidades, la fractalidad de los puntos de control, fractalidad con ruptura, los puntos de control y ejemplos de cómo operativas en el gráfico en vivo. Hay que tener en cuenta algo que la fractalidad es infinita. Entonces, hay un tipo de fractalidades o tamaños de fractalidades grandes y fractalidades menores. Entonces, aquí nosotros podemos ver que en estos dos impulsos y en este retroceso, que es el fractal, están formados por impulsos y retrocesos menores. Cuando nos vamos a temporalidades, por ejemplo, estamos en temporalidad de 10 minutos, la pasamos a 5, miraremos una fractalidad. Cuando nos vamos a un minuto, veremos que hay otra fractalidad y si nos vamos a 2 minutos, perdón, a 15 segundos, veremos otra fractalidad menor. Entonces, podemos decir que la fractalidad mayor es la de 10 minutos, 5, 1 minuto, 15 o 10 segundos, son fractalidades menores. Es decir, que para que haya formado el primer impulso, o sea, este impulso, primero habría que formarse los movimientos menores que habrán dado lugar a ese impulso total. Para que se haya formado ese retroceso, o sea, se fueron formando impulsos y retrocesos menores, que son las líneas azul que tenemos aquí. Para que se haya formado ese movimiento debió haberse formado también impulsos y retrocesos fractales menores que dan lugar a fractales mayores. Si seguimos bajando las temporalidades, veríamos que para que se hayan formado esos impulsos menores, a su vez también estarán formados por impulsos todavía más pequeños y así sucesivamente. En conclusión, si bajamos la temporalidad, veríamos que cada uno de esos movimientos, a su vez, siempre está formado por impulsos y retrocesos menores indefinidamente. Comportamiento de un gráfico, fractales, impulsos, retrocesos que nos dejan máximos y mínimos, y también las sucesiones fractales en el mismo sentido, que nos van dejando puntos de control. Este movimiento es constante y predecible para que la continuación de cualquier activo se mueva. Entonces recordemos en la clase anterior, digamos que un fractal está formado por un impulso, un retroceso y un máximo o un mínimo, dependiendo si el movimiento era alcista o bajista, y que ese fractal se repetía varias veces, lo que creaba una tendencia, ¿no? Entonces, un fractal, cuando genera un siguiente fractal, un tercer fractal, o sea, así sucesivamente se va creando la tendencia, sea alcista o bajista. Ahora, la fractalidad de los puntos de control. La semana pasada también en la clase hablamos de los puntos de control, ¿no? Hoy hablaremos un poquitico más a fondo de los puntos de control. El mercado se mueve por impulso y retroceso, donde nos van dejando fractales en el mismo sentido. Y esto a su vez nos van dejando puntos de control. La fractalidad con puntos de control son los conceptos gráficos por los que el mercado se mueve constantemente. Por eso es vital entender su comportamiento de forma perfecta. Importante conocer el gráfico como tal, ¿no? Entonces, los puntos de control se forman cuando el precio rompe el fractal y esos puntos de control van a ser los más importantes justo desde el origen del movimiento. Entonces, nosotros tenemos origen del movimiento, impulso, retroceso, este es el fractal bajista. Aquí llega y el precio rompe el fractal porque rompe el último mínimo. Aquí tenemos un movimiento alcista, su origen, tenemos el retroceso, el impulso, aquí tenemos el mínimo de ese fractal, rompe el fractal, rompiendo el último máximo, ¿no? Que es el fractal, el máximo del fractal anterior, creando ruptura del nivel. El origen del movimiento junto con los puntos de control que nos va dejando cualquier circunstancia de fractales, cualquier secuencia de fractales, bien sea alcista o bajista, son los puntos más importantes de cualquier movimiento para cualquier tipo de análisis. Estos son los puntos donde nosotros trazamos la línea para operar operativa, ¿no? Aquellos que operan reversiones.
y también para operar ruptura, ¿no? Entonces son los puntos importantes que debemos tener en cuenta en la fractalidad. Estos puntos de control correctos nos permiten buscar gatillos de entrada. Estos gatillos son los que veremos ahora más adelante, ¿no? Donde operan PCR, que son los famosos eh, gatillos de entrada, no más que gatillos de entrada, por los puntos de entrada, ¿no? Fractalidad con ruptura de nivel. El precio, si en algún momento quiere continuar el mismo movimiento de impulso que lleva un fractal, va a tener que superar el máximo anterior en la tendencia alcista y el mínimo anterior en la tendencia bajista. Se considera que la ruptura es válida cuando supera un tercio de la altura del retroceso anterior y a su vez considera un punto de control válido. Este retroceso del 38.2 de Fibonacci. Entonces tenemos lo que vimos ahorita, que el precio va a romper con la altura del fractal por lo menos un tercio. Cuando hay la ruptura del nivel, lo que vimos ahorita, entonces aquí hacia arriba, vamos a ver que este fractal es validado, ¿no? Lo mismo aquí en una tendencia bajista. La distancia de aquí, el retroceso, miraríamos el tercio, que es lo que nos va a dar aquí, hacia abajo, después de la ruptura, la validación de este punto de control. Entonces, para mirar la ruptura de control, para que el punto de control sea válido, después de la ruptura, debemos tener en cuenta una distancia por lo menos de un tercio, que tendría siendo el retroceso, ¿no? Una vez, después de aquí, tendría el retroceso, el cambio de polaridad, ¿no? Para después el mercado seguir su movimiento bajista. Entonces, nosotros debemos ver aquellos que operan Fibonacci. Nosotros en el canal no operamos con indicadores, pero aquellos que sí operan con indicadores, entonces pueden mirar que aquí nosotros podríamos ver un retroceso aquí al nivel y después el precio volvería a caer, ¿no? Siendo mínimo más cada vez más bajo, aquí toca el nivel roto anteriormente, continúa su movimiento alcista, ¿no? Eso es lo que eventualmente hace el precio, ¿no? Ahora, volatilidad, ruptura de nivel y manipulación. Hay que tener en cuenta que el mercado siempre va a tratar de engañarnos, ¿ya? Todo fractal tiene dos zonas en donde el precio puede ser manipulado, porque las grandes instituciones saben lo que va a hacer el público y pueden encontrar la contrapartida. Hay algo que en trading se llama contrapartida, y es que siempre que alguien está comprando, siempre debe haber una contrapartida a otra persona que está vendiendo. Y si alguien vende, siempre habrá otra persona que está comprando. Entonces, las grandes instituciones, cuando los traders minoritarios venden, los traders institucionales compran y viceversa. Por eso nunca van a entrar todos del mismo lado, porque si todos están vendiendo, los traders minoritarios y los traders institucionales, ¿quién estaría en contrapartida? Eso es importante que lo tengamos en cuenta y que en dos niveles es donde más manipulación se da. La próxima clase hablaré un poco algo acerca de la contrapartida para que tengamos en cuenta cómo es que se da la manipulación en los niveles. Entonces, aquí tenemos lo que decíamos ahorita, que el fractal se repite, ¿no? Entonces, impulso, retroceso. Hasta aquí, el fractal alcista. Vuelve un fractal alcista, que sería el segundo, el tercer fractal alcista, el cuarto fractal alcista, ¿no? Entonces, siempre el fractal se va replicando, que es lo que va generando en este caso la tendencia alcista, ¿no? Entonces, aquí tenemos un fractal bajista, impulso y el retroceso, que el retroceso llega hasta aquí, ¿no? Entonces, cuando el precio llega hasta aquí, puede hacer dos movimientos que puede romper el nivel. Que puede ser hacia arriba, que este movimiento buscando un movimiento alcista, o puede seguir el movimiento hacia abajo, haciendo un mínimo más bajo que el anterior, ¿no? Rompiendo el fractal por debajo, o también puede romper el fractal por arriba. Entonces, el precio puede romper el fractal tanto por arriba como por debajo. Lo ideal aquí, como si la tendencia fuera alcista, es que el movimiento rompiera hacia arriba, ¿no? Ahora, los puntos de control y los gatillos de entrada. Los gatillos de entrada se dan en el pullback y continuidad. Aquí en la tendencia alcista sería en la parte de aquí y en la parte de aquí, ¿no? Aquí hay ruptura, continuidad, aquí hay ruptura, aquí hay, entrada por pullback, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta algo, que nosotros vimos los puntos de control, teníamos punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Aquí podemos entrar un movimiento de continuidad, ¿no? Que aquí sería
y la entrada en gatillo de pullback. El precio nos hace un pullback al nivel roto anteriormente, meteremos el gatillo hacia arriba, ¿no? Aquí el precio rompe el último máximo y nos iríamos en continuidad, ¿no? Rompimiento y continuidad. Aquí es donde vamos a mirar de los 3 puntos del PSR, donde podríamos aplicar esto con las 4R del precio. Podemos que nosotros operamos los rechazos con 4R del precio. Entonces, gatillo de entrada en pullback. Aquí tenemos dos de las 4R, ¿no? Que son respeto y rechazo. Ruptura del nivel fuerte y vela que rompe más del 50% del tamaño del cuerpo. Tenemos tendencia alcista, vela grande que rompe el soporte, lo que antes era resistencia, ahora es soporte, porque el precio hace cambio de polaridad. Entonces rompe más del 50% del cuerpo, viene el retroceso, el mercado rechaza. Aquí este soporte es rechazado con la última vela del retroceso. Entonces, la vela o las velas que retroceden deben rechazar en el nivel. Yo sé qué pasa que nosotros observamos aquí. La vela o las velas retroceden deben romper el nivel. No debe haber obstáculos cerca, o sea, el próximo nivel debe estar lejos. Aquí nosotros necesitamos que el nivel esté lejos, próximo nivel, porque si está cerca de aquí se nos vuelve un obstáculo y el precio puede, cuando llegue aquí, rechazar y no nos deja pasar, se nos devuelven las velas, ¿no? Entonces necesitamos que aquí no haya niveles, los niveles estén lejos, ¿no? Para que nosotros podamos meter una operativa con seguridad. Entonces ya aquellos que forman parte de hace tiempo, sabemos que nosotros aquí vemos que esta vela debe ser una vela de debilidad, la vela debe de ir bajando con debilidad, ir perdiendo tamaño y podemos aquí encontrar entrada del grupo contrario, ¿no? Que nos va a dar indicación de que los compradores se están activando antes de la entrada del nivel. Entonces, si encontramos mechita en la parte de abajo, mucho mejor porque nos va indicando de que los compradores ya están haciendo presencia antes de llegar a su nivel. Aquí con esta vela que nosotros tenemos, que es la vela que entramos siempre por debajo del nivel, buscando que el mejor punto de entrada, el excelente punto de entrada. Acuérdense que nosotros, más allá de buscar color de vela, buscamos el punto de entrada. Entonces, esta vela inicia hacia abajo, rechaza hacia arriba, ¿no? Entonces, perdón, lo hace despacio y rechaza con fuerza. Esperamos el segundo rechazo, el precio baja despacio por debajo del nivel, ahí ingresamos y esperamos que el precio haga lo suyo, ¿no? Siempre optamos por entrar por aquí abajo, ¿no? Ese sería nuestro punto de entrada, siempre buscando los rechazos. Si la vela no termina con rechazo aquí, ¿por qué no aconsejo? Porque aquí tendríamos solamente, si esta vela termina, esta vela roja, no termina aquí, sin mecha, de las 4R del precio que yo enseño en la academia, aquí solamente tendríamos una sola R, que es la R de respeto. Cuando yo tengo mecha, me está diciendo que el precio rechazó, que los vendedores, perdón, que los compradores se activaron y van a hacer respetar su nivel. Porque una vela, cuando llega a un nivel, puede hacer de forma fuerte. Si esta vela que llega, la vela bajita, con fuerza aquí, aunque no me haya roto el nivel, me hace así, boom, 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 me está golpeando con fuerza, aunque cierre ahí, la siguiente vela posiblemente va a ser esto, se va a ir, porque esta vela, aunque no me haya roto el nivel, me mostró fuerza. Entonces, aquellos que están en la academia saben que nosotros para determinar que un nivel va a ser respetado, adicional de tener el rechazo que es con la mecha, que es respeto a nivel, porque el precio cerró por arriba del nivel, y rechazo, que es la segunda R de las 4R, las dos R siempre van a ir acompañadas. Entonces hay dos R, respeto y rechazo, y las otras dos R son rompimiento y reteteo, que la veremos en la otra gráfica. Entonces, adicional de que esta vela inclusive puede tener mechita aquí, si me está golpeteando, o sea, está golpeando fuerte el nivel, lo más probable es que la vela siguiente vaya a continuar. No necesariamente para que una vela continúe, me tienen que romper el nivel y hacerme esto. Una vela que se detenga justo en el nivel, si lo hizo con fuerza,
probablemente la vela siguiente va a continuar, aunque la vela haya cerrado, en este caso, por arriba del nivel. Por eso es importante conocer la formación de las velas para saber si una vela lleva debilidad o lleva fuerza. Bueno, nosotros vamos a hacer un giro, necesitamos que las velas lleven debilidad. Cuando vamos a hacer continuidad, necesitamos que la vela lleve fuerza. Ya, rompimiento y reteteo. La 2R para completar las 4, ¿no? En la gráfica anterior mostramos las dos, las 2R, ¿no? Iniciales. Ahora vamos a mostrar las las 2R adicionales, ¿no? Entonces aquí tenemos ruptura del nivel menos del 50%, ¿no? La vela que rompe, en este caso resistencia, ¿no? Que rompió la resistencia, ¿no? Entonces ya esta resistencia ahora pasa a ser ¿qué? Soporte. Entonces, nosotros necesitamos ver momentum en estas velas. Tenemos velas de fuerza. Porque cuando operamos, lo que dije ahorita, cuando operamos continuidad, nos aprovechamos de la fuerza. Cuando operamos reversión, necesitamos ver debilidad en el precio. No debe haber obstáculos cerca, o sea que el próximo nivel debe estar lejos, lo mismo que le dije ahorita, ¿no? Si nosotros vemos que un nivel está por aquí cerca, no operamos, porque posiblemente la vela va a llegar, va a tocar, no va a poder y se va a devolver, ¿no? Quedando una vela de color rojo, ¿no? Entonces eso nos haría que nuestro trading sea que perdedor. Muchas veces no siempre hay números redondos o números que se ven a la vista. Muchas veces hay una mecha atrás que no se nos enseña a marcar, que solamente se nos enseña a marcar por lo general los números redondos o irnos a 5, 10 o 15 minutos, temporalidades mayores y marcar los picos que llaman cimas y valles, ¿no? Pero hay unos niveles intermedios que son más importantes cuando nosotros operamos a un minuto. Se enseña en la academia a trazar niveles niveles intermedios, los niveles medios, ¿no? Que son los niveles más importantes cuando nosotros trazamos. Un nivel por acá no me interesa, un nivel por acá no me interesa porque el precio se está moviendo por aquí. Cuando el precio sí me llega por aquí y yo no he operado, yo marcaré ese nivel, mientras tanto este nivel no me interesa. Este nivel tampoco me interesa, ¿ya? Estos niveles yo no los marco y los enseño y tampoco le digo a algún trader que los marquen porque el precio está aquí. Marcamos estos niveles y terminamos perdiendo por acá porque el precio se nos devuelve, no tiene sentido. Si el precio me llega hasta por acá, yo cojo una línea que tenga aquí y la voy moviendo hacia abajo. El precio va interactuando por arriba, la línea que yo tengo trazada por aquí yo la voy subiendo. Es lo mejor y no llenamos tampoco el gráfico de líneas. No hago nada con irme a 15 minutos a trazar por acá cuando mi mercado está por acá. Ahora que yo tengo la suficiente paciencia, que voy a poner una campanita aquí a esperar 3, 4 horas que me toca aquí, y ya ustedes lo hacen así, tienen esa paciencia suficiente, no hay problema. Pero si queremos ser un trader más dinámico y salir en menos tiempo posible del mercado, es mejor trazar niveles más cerca y evitar que el precio se nos devuelva. Yo necesito ver que esta vela sea una vela de fuerza para yo poder operar en continuidad. Entonces necesito que esta vela me cierre aquí entre un 20 y un 25% y que sea un rompimiento limpio, sea un rompimiento sin mecha o con una mecha pequeña. Entonces necesito que aquí no tenga mecha en su cierre y si tiene mecha, que sea una mecha pequeña. Si la mecha es demasiado grande, no aconsejo ingresar. ¿Por qué? Porque aquí tengo un micronivel y este micronivel puede hacer que el precio retroceda y se termine devolviendo la vela, porque recordemos que aquí hay entrada oculta de vendedores. Entonces, la vela en su momento que se forma, si sale alcista, puede llegar aquí y puede hacer esto, puede hacer esto, puede hacer esto, se activan los vendedores y al final el precio comienza a retroceder y nos deja por fuera. Entonces, ojo con la mecha, porque las mechas también son nuestra amiga, pero también puede ser nuestro enemigo en un momento dado. Entonces, tenemos que tener en cuenta, si esta vela deja demasiada mecha, este no es un rompimiento limpio. Entonces, un rompimiento limpio aquí sería que en su cierre no me deje mecha o me deje una mecha pequeña. Ese sería un rompimiento limpio. Así. Si la vela rompe, pero con mecha y no con cuerpo, eso no es rompimiento. Esto aquí no se considera un rompimiento. Entonces sepamos lo que es un rompimiento, ¿no? Entonces yo necesito ver que la fuerza de esta vela sea la misma fuerza en la parte de abajo, por arriba tenga la misma fuerza. Porque esta vela cuando me rompe con fuerza,
toca internamente y me muestra fuerza en la misma fuerza que tenía anteriormente, ¿no? Si nosotros fuéramos al gráfico de línea, habríamos algo como esto. La vela me rompe, haciéndome máximo y mínimo armónico, rompe estructura, el nivel, rompe aquí, perdón, el nivel, internamente me hace un pullback y mantiene la misma fuerza que tenía anteriormente. Si fuéramos a entrar en lo que estamos allá en reversión, sería el movimiento contrario, que eso se explica más a detalle en la academia. Si yo aquí necesito ver la misma fuerza que tiene abajo, arriba debe mostrarme la misma fuerza que tenía abajo. Eso me da garantía de que esta vela lleva fuerza en su interior. Una cosa es la forma de la vela por fuera y otra cosa es su formación. Son dos cosas diferentes. Entonces, ¿cómo entraríamos nosotros aquí en esta? Porque la vela, esta vela, cuando termina en PCR, pueden ingresar así, ¿no? Entonces, cuando tiene retroceso, mecha no entran y buscan entrada así, ¿no? A cierre de vela. Pero nosotros buscamos un excelente punto de entrada, que sería aquí. ¿Por qué? Porque si esta vela se nos devuelve y queda de color rojo, nosotros ganamos por el punto de entrada. Nosotros no nos interesa el color de la vela cuando operamos rechazo. Por eso nuestra efectividad es mayor. Por eso nosotros operamos más rápido que lo que hacen 100% PCR. Porque si esta vela, cuando inicia, yo espero rechazo aquí, ¿no? Y la vela rechaza, ingreso aquí. Si esta vela sube, pero al final llega a devolverse, me queda así. Yo lo gano por el excelente punto de entrada aquí. La vela cerró por arriba del nivel y es una vela roja, pero yo ingresé aquí. Yo gano la operación. No me interesa el color de la vela. Eso es importante en las binarias. Ese es el secreto de nosotros poder meter operativas, estudiantes metiendo 300, $400, estudiantes metiendo $100 por operación, porque nosotros le llevamos una ventaja al mercado y es el excelente punto de entrada. Nosotros de anterioridad podemos saber que la vela va a quedar de color contrario al sentido de nuestra operativa y no nos importa. Nosotros estamos buscando el retroceso, el rechazo, es lo que nosotros buscamos. Eso es lo que marca la pauta y la diferencia en las entradas cuando superan a cierre de vela, ¿no? Cuando supera el cierre de vela, nosotros sí o sí la vela tiene que quedar del color a que nosotros apuntamos. Y acuérdense que nosotros operamos la mayoría de veces con IQ Option y este broker por lo general siempre deja delay y casi siempre ese mal punto de entrada es a favor casi del broker, casi muy pocas veces a favor nuestro. Entonces, eso también pone en peligro nuestra operativa. Pero cuando nosotros operamos con mechas, nosotros tenemos la posibilidad de ganar, así el color de la vela sea diferente. Nosotros, de anterioridad, como decía, nosotros podemos saber que la vela de antemano va a quedar de color, en este caso bajista, pero nosotros estamos buscando la mecha. Nosotros no nos interesa el color de la vela como tal. Por eso nuestra efectividad aumenta. Por eso nuestra efectividad aumenta. Y este es el valor agregado que quiero agregarle a los compañeros del canal de Telegram, que algunos operan PCR, que pueden utilizar las 4R combinadas con la estrategia PCR que algunos ven en el canal en los canales de YouTube, ¿no? Entonces, que nos le pueden dar una mejor oportunidad de entrar, que es el excelente punto de entrada que muy poco se enseña, ¿no? Entonces, si dominan los excelentes puntos de entrada que los retrocesos, podemos ganar mejor operativa. Recordemos que siempre la vela debe comenzar de color contrario hacia donde van a entrar, ¿no? Porque si nosotros vamos a operar al alza, muchos traders novatos que entran al canal operan los rechazos en sentido contrario. Entonces vamos a entrar al alza y el vela acepta, inicia la alza, rechaza, inicia, rechaza, y ahí es donde entra, pero meten el rechazo en sentido contrario, meten el rechazo hacia abajo, y por eso pierden la operación, porque el rechazo lo está dando de arriba hacia abajo. Entonces tenemos que tener en cuenta que para nosotros operar rechazo siempre vamos a esperar que la vela salga del sentido contrario, porque la mecha va a ser el retroceso y va a ser la vela, y el rechazo significa fuerza, ¿no? Entonces no podemos operar ahí, necesitamos que la vela inicie de sentido contrario, ¿no? La vela a iniciar en sentido contrario. Va a buscar movimiento alcista, necesitamos que la vela inicie de abajo, ¿no? Ese abajo, rechazar de arriba. Eso es lo que buscamos nosotros. Si nosotros vamos a buscar
continuidad después de la ruptura del nivel, nosotros también podemos esperar lo mismo, ¿no? Que el rechazo esté en la parte de abajo. Si nosotros podemos a operar una continuidad, una vela, después de esta vela, valga la redundancia, ¿qué esperaríamos nosotros? Que la vela retroceda, llegue por lo menos al 50% del cuerpo de esta vela, o en la apertura de la vela, o en su defecto al 50% del cuerpo de la mecha de la vela anterior, ¿no? Ya este nivel está demasiado lejos, ¿no? Si la vela no hace esto, podemos entrar ahí, ¿no? Rechaza con fuerza. Entonces, en el segundo movimiento, tendríamos el primer movimiento, ¿no? Despacio, rechaza con fuerza. Esperamos ahí despacio, ahí entramos, rechaza con fuerza. Ingresamos a dónde? En la mecha. Recordemos que esta vela, si nos llegase a quedar de color rojo, también la ganamos. Porque te podríamos tener un segundo escenario, ¿no? La vela retrocede, rechaza, retrocede, ingresamos ahí, de repente la vela no puede hacer esto, ¿no? Y nosotros ganamos la operación, ingresamos por la mecha, ¿no? Entonces, podemos tener ese escenario también, ¿no? Si la vela me muestra fuerza de ambos sentidos, no ingresamos, ¿no? Entonces, si nosotros observamos que esa vela me está mostrando fuerza en ambos sentidos, no ingreso. Si esta vela cuando baja por primera vez, cada despacho rechaza con fuerza, pero cuando baja con fuerza, ya tengo fuerza en ambos sentidos, no opero. Cuando yo observe que tengo una mechita así, forma de cruz, que tengo un movimiento alcista y bajita así, no ingreso porque me está mostrando fuerza de ambos sentidos. Solamente necesito ver fuerza en un sentido y es hacia donde yo voy a operar. En este caso voy a operar a la alza buscando continuidad alcista y necesito ver fuerza hacia el alza. Si la vela me hace esto, no opero porque tengo fuerza en ambos lados, descarto la operación. Porque la vela me puede quedar así, o también me puede quedar que al final la vela termina siendo así. Entonces, cuando tengo fuerza de ambos sentidos, no opero, necesitamos ver fuerza hacia un solo sentido. Cuando el rechazo está hacia arriba y hacia abajo, o rechaza el precio en ambos sentidos, descartamos la operación y buscamos otra operativa. Bueno, chicos, no siendo más esta parte de aquí, miraremos unas operativas en el gráfico en vivo. ¿Qué tal, chicos? Vamos a hacer unas entradas con rechazo en pullback y en continuidad de tendencia. Y quiere hacer una perfecta entrada. Y podemos tener un pullback, ¿no? Para que esté repetido. Entonces, uno por uno. Verde, roja, verde, roja. Y nosotros podemos operar a la baja buscando una pequeña reversión del precio. Un movimiento bajista. El precio a veces se vuelve en nuestra contra, la gente se pone nerviosa, los traders novatos, pensando que van a perder la operación y a veces venden. Cuando ya tenemos experiencia, sabemos que el precio, con nuestro análisis, quedaremos positivos. Entonces, a medida que nosotros operamos, vamos cogiendo confianza en nuestra operativa, ¿no? Primera operativa en rechazo. Vemos que nos ofrece el mercado sin una nueva oportunidad. El mercado rompió, pero rompió más del 50%. Hubiera roto más cerca, hubiéramos hecho posiblemente un pullback, ¿no? Aquí entonces, perdón, una continuidad, ¿no? Rompimiento y continuidad. O sea, nuestra operativa es rompimiento y reteteo. Y parece bien que lo digo, pero ya vimos la entrada muy tarde, ¿no? De pronto hubiera sido una buena entrada aquí, en el rechazo. Pero ya la entrada se pasó, ¿no? No hay nada que hacer. Allí también había otra entrada, esperando la entrada del 50% del cuerpo de la vela anterior, ¿no? Porque las dos velas anteriores son velas de fuerza. Esperamos un 50%, puede ser una buena entrada. El mercado hizo una entrada en rompimiento.
pero se encuentra lejos de un número redondo que está aquí. Posiblemente venga a buscar el número redondo. Miramos hacia atrás que tenemos un nivel aquí, por eso el precio no ha podido romper, porque aquí hay un nivel que le impide al precio bajar. Pasamos en la punta de la mecha y observamos hacia atrás, ¿no? El precio está intentando romper el nivel de un marcado aquí, el número redondo, ¿no? No lo puedo romper, ¿no? Necesitamos, si fuéramos a entrar a alza, necesitamos ver fuerza alcista. Nos lo dio, está haciendo fuerza bajista. No vimos cómo se forma esta vela, la dejamos pasar, ¿no? Y tenemos un nivel, el precio tocó el nivel y está reaccionando. Pero el movimiento es bajista, entonces nos estaríamos metiendo en contra del movimiento, ¿no? El mercado está rechazando de este nivel, pero mira que está interactuando cerca del nivel. Entonces hay que tener cuidado porque puede terminar rompiendo. Necesitamos ver fuerza bajista. Si fuéramos a aprovechar esta mecha, cuando el precio llegue aquí, en la línea morada que tengo trazada, que es la punta de esta mecha. Ahora, este movimiento que hizo ahora es lo que necesitamos ver al comienzo, para nosotros buscar rechazo. Así no quedara de este color verde, no nos importaba era el excelente punto de entrada, pero ese movimiento nos lo dio al final, ya cuando se estaba terminando la vela, ¿no? Entonces ya tenemos rechazo y podemos utilizar este punto de entrada como, y aquí me dio rechazo. Esta vela tuvo tiempo suficiente para romper este máximo de la mecha anterior y no lo hizo. Me da a entender que este movimiento no tiene fuerza, los compradores no tienen fuerza, porque cuando pasamos vimos que esta vela se le dificultó y a esta vela también y vimos un fuerte entrada de vendedor, ¿no? Entonces nos da indicio de que el siguiente movimiento sería bajista. Entonces aquí estamos entrando en un pullback, ¿no? Tenemos un impulso, un retroceso de dos velas. Este microondas que yo tengo trazado aquí y me voy a la baja, haciendo un pullback, buscando que mecha, buscando el retroceso, ¿no? Del precio. Vamos a si el mercado nos da una tercera operación. Vemos que nos ofrece el mercado aquí. Queremos un rompimiento, pero ya el mercado se vuelve muy lejos, ¿no? El precio está rompiendo. El precio aquí está respetando el nivel, ¿no? Mira cómo está rechazando sobre ese nivel. Ahí se puede dar cuenta. Aquí hizo un rompimiento del número redondo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa cuando esa vela cierre, ¿no? Aquí el nivel fue rechazado y la vela cerraron por arriba, ¿no? Sería válido ingresar una operativa en continuidad alcista. Si la vela llegara al nivel, entraría, si no, la dejaría pasar. Aquí si me llega y le veo fuerza con intención de bajar, podremos ingresar a la baja. Aquí tengo una punta de mecha que es esta que tengo aquí. Ahí me está dando la punta de mecha y te puedo entrar a la baja. Me apoyaría en esta punta de mecha que tengo aquí de esta vela. Como digo, esta sería 3-0, nuestra tercera operativa. Entonces aquí tenemos rompimiento y continuidad, ¿no? Y me hizo aproximadamente un 50%, ¿no? Entonces me apoyo el número redondo y me apoyo que aquí tengo una punta de mecha.
los que están en la academia y tengo un cuerpo, sabemos que nosotros nos apoyamos en las puntas de mecha, los damos como soporte y resistencia. Entonces, si quieres conocer más cómo ingresar y apoyarnos en este tipo de mecha, te invito a formar parte de la academia. Oye, conociendo más, esta sería nuestra tercera operativa. Bueno, aquellos que son nuevos en el canal y están viendo por primera vez un video de YouTube, en la lista, en el canal encontrarán una lista de reproducción llamado Curso de Mecha de Rechazo. Hay más de 40 videos hablando de esta hermosa técnica de cómo operar las mechas, ¿no? Y aprovecharnos de estos fuertes rechazos para irnos a favor de la fuerza del precio, la fuerza de la vela. También encontrarán en la descripción del video un link para un canal de Telegram donde compartimos información de valor y también mostramos nuestras operativas con explicaciones previas de por qué se ingresó la operación. Bueno, chicos, conociendo más, chao, chao.